No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Muchísimas gracias, señores. De verdad que yo quiero expresar que me siento yo muy a gusto, pero honrado de poder contar, de estar aquí hoy con ustedes. Dicen por ahí que uno a veces abusa de las relaciones cuando las siente muy cercanas. Y yo quiero públicamente expresar, pues, que es posible que haya abusado con ustedes, porque no había podido venir antes y yo quiero agradecerles pues, que ustedes lo hayan entendido y que hayan seguido pues planteando la posibilidad de estar nosotros aquí. Pero ustedes quiero que sepan que eso viene de un espacio de amor y un espacio de respeto. Así que muchas gracias por recibirme. Se puso adelante, ministro. ¿Cómo los aplausos? Yo debo decirle, nuestros oyentes deben recordarlo, que aquí ha habido hasta concursos para tratar de traerlo a usted, pero de eso hablamos fuera del aire. Ministro, de verdad gracias por atender a nuestra invitación. Siempre es importante que usted pueda estar con nosotros. Esperemos que sea la primera de muchas veces en los próximos, ¿cuántos años? No hay que ponerle un límite. Ok. No, estoy ayudando ahí. Un empresario privado puede venir. Ministro, vamos a empezar como de lo más general y empezamos a desmenuzar todo lo que tiene que ver con su cartera. Si yo le preguntara hoy día, ¿cuál es el cambio que ha representado el Ministerio de Trabajo como tal, que ha estado en sus manos desde el 2020 al día de hoy, de cara a una posible reelección del presidente, o por lo menos la intención del presidente Abinader de reelegirse por 4 años más? ¿Qué se puede mostrar de positivo en el área laboral? Bueno, nuevamente gracias por permitirme compartir con ustedes y con todos los oyentes. Históricamente, el Ministerio de Trabajo ha sido entendido o percibido en la sociedad dominicana como un espacio en donde únicamente se iban a buscar cálculos de prestaciones laborales y a revisar salarios cada 2 años. Cuando el presidente Abinader asume el poder y nos designa, nos responsabiliza con la cartera que llevamos, pues asumimos el compromiso de materializar la visión que el presidente Abinader delineó a todo lo largo de la campaña y desde el primer día comenzó a ejecutar. ¿En qué consiste esa visión y cómo es que esa visión ha ido materializándose, no solamente en todas las áreas del país, sino de manera específica en el Ministerio de Trabajo? Lo primero que hay que recordar es que cuando el presidente Abinader asume el poder, era el peor momento de la pandemia. Habían cerca de 400,000 empleos perdidos o suspendidos por el efecto de esta. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que el presidente tomó? Recordemos que inmediatamente asumió el poder, se comenzó una ruta de doble cara en el sentido de la salud de la población atado a la salud de la economía. Por eso comenzaron a abrirse las empresas, la instrucción de comenzar a abrir los negocios. La primera resolución que nosotros emitimos fue la de la burbuja laboral sanitaria, que permitió que muchas empresas, especialmente las del sector turístico, abrieran, que muchos trabajadores pudieran retornar a sus puestos de trabajo, recibir los salarios que estaban suspendidos y comenzar a buscar a los trabajadores para ocupar las plazas que tenían vacancia. Es decir, que desde el mes de septiembre de 2020 comenzó el proceso de recuperación. 13 meses después, los 400,000 y tantos empleos que se encontraban perdidos o suspendidos por efectos de la pandemia habían sido recuperados todos. A partir de esa fecha, de septiembre-octubre de 2021, ha habido un proceso de recuperación y crecimiento de nuevos y más empleos formales del sector privado. Me quiero concentrar en los empleos formales del sector privado porque son los empleos en los que el Ministerio de Trabajo regula e incide principalmente. A la fecha del cierre del año 2022, habían, adicionalmente a los 400,000 empleos recuperados, habían más de 130,000 empleos adicionales. Es decir, que en casi 3 años se crearon y se recuperaron cerca de 500,000 de empleos formales del sector privado. Solamente en el 2022, de esa recuperación, que fueron 89,000, el 34% de esos empleos fueron ocupados por jóvenes. Repito,
de 89,000 empleos nuevos formales del sector privado creados en el 2022, de los cuales el 34% fueron ocupados por jóvenes. Eso no es casual. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, pero eso es una consecuencia del movimiento económico. Sí, pero no es una consecuencia aislada. ¿Cuál es uno de los mayores factores de valor agregado que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader? Que con un liderazgo activo, con un trabajo incesante, pues las diferentes áreas del gobierno nos constituimos en eslabones de una cadena de servicio para la población y de manera coordinada trabajamos. Por eso, en el mismo 2021, creamos el programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, que es en medida fundamental lo que ha permitido la inserción laboral, las realizaciones de más de 326 ferias de empleo en lo que llevamos de gestión. Señores, eso es prácticamente una feria de empleo cada 3 días. En esta misma semana, por cierto, hay una en Dajabón que nos demuestra que no es solamente concentrada en las grandes urbes, sino en todo el territorio nacional. Eso atado a programas dentro del programa República Dominicana Trabaja, de empleabilidad juvenil y de empleo temporal, en donde el Ministerio de Trabajo llega a acuerdo con las empresas, les paga el 50% del salario para fomentar la inserción laboral de la juventud. Eso ha sido parte de la razón por la cual esa cantidad de nuevos empleos se ha creado y ha sido parte de la razón por la cual esa cantidad de jóvenes ha sido insertada. Eso es una diferencia fundamental. Pero tenemos que atar esto ¿a qué? A que no es solamente la creación de nuevos empleos formales del sector privado, que de por sí es positivo, sino también la mejora de las condiciones del empleo. El empleo y el trabajo decente. Señores, en 34 meses de gobierno, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el sector de los trabajadores y de los empleadores de la República Dominicana, hemos, de consenso, aumentado 22 veces el salario mínimo de los trabajadores. Esos 22 aumentos, todos de consensos, y cuando usted suma los aumentos, da 44% de aumento de salario promedio ponderado. Cuando le restamos a ese 44% la inflación acumulada, vemos que el salario real mínimo de los trabajadores ha mejorado en un 21%. Es decir, que hoy, gracias a la visión y las ejecutorias del gobierno del presidente Abinader, el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado en términos reales en más de un 21%. Eso es lo que se llama una acción desde el Ministerio de Trabajo integral. Por eso, más que ser solamente el regulador del mercado laboral, hemos asumido la función en la visión del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Porque también tenemos que destacar, y perdóname si estoy siendo demasiado prolongado en la primera pregunta, que así como ha habido esas mejoras en las condiciones del empleo y las condiciones del trabajo, también ha habido las mejoras múltiples en la protección de la ciudadanía a través de inclusiones y de mejoras en la seguridad social. Ministro, usted ha mencionado el tema del aumento salarial, un tema del que todos los dominicanos estamos muy pendientes. Claro. Y me gustaría saber si a pesar de estos 22 incrementos que ya se han logrado por consenso, ¿existen planes para continuar incrementando ese salario para otros sectores? Claro que sí. No solamente existen planes, sino que hay un cronograma agendado de continuar produciendo mejoras salariales a todo lo largo del 2024 en una serie de sectores también. Por ejemplo, en el 2023 logramos por segunda oportunidad en esta gestión aumentar los salarios del no sectorizado, el de zonas francas y el de turismo, antes de lo que usualmente sucedía. Es decir, usualmente se esperaba 2 años y luego entonces se agotaba un proceso de diálogo y discusión. En esta gestión nos hemos adelantado. ¿Por qué? Porque la gestión del presidente de la República está comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas. Y la mejora de la calidad de vida de las personas pasa necesariamente por sus condiciones económicas. Y consecuentemente, como se produjo y existe todavía una guerra en Europa que ha tenido los efectos inflacionarios mundiales, esa inflación importada que aquí se vivió y que afortunadamente el gobierno la pudo resolver ya a la fecha actual, nos motivó a no esperar
el desmejoramiento de esas condiciones, sino atender previamente. En esa misma dirección, ¿por qué un cronograma? Porque el objetivo es seguir mejorando los salarios, es reducir la brecha que existe entre el costo de la canasta básica familiar del primer quintil, por lo menos, con el salario mínimo, al menos el más alto. Que hoy en día se encuentra esa brecha la más reducida de la historia, precisamente por eso, porque el objetivo es ese. Señores, nunca antes un presidente de la República había dicho por todas partes eso que yo he dicho, de la mejora del salario real de los trabajadores, porque ha estado siempre, bueno, nunca antes había sucedido. Uh-huh. Y este presidente lo ha hecho. No solamente lo ha dicho, sino que lo hemos materializado. Entonces, el compromiso de esas mejoras no es un compromiso temporal, es un compromiso firme. Y una de las cosas que yo quiero significar es el esfuerzo que el gobierno ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo por el fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere eso decir? Nosotros quisiéramos lograr un gran pacto de salarios y de mejoras de trabajo decente para que esas mejoras salariales sean lo más sostenidas y sostenibles posible, de forma que no dependa de un gobierno de turno, ni dependa de un ministro de turno, sino que de manera institucional, tomando efectos como el índice de precio del consumidor, las tasas de cambio de moneda, entre otros factores como por ejemplo la productividad, sean unos parámetros más o menos establecidos para establecer un rango de mejoras constantes salariales año tras año. Ministro, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional a la regulación 14-2022. A ver, tanto tiempo trabajando, prácticamente 2 años en esta resolución, y luego en el primer intento por un ciudadano común y corriente, por así decirlo, que me perdone don Luis Siches, tuvo ganancia en el Tribunal Constitucional, hablando y en defensa de más de 240,000 empleadores que le dan trabajo en sus casas a las domésticas. ¿Cuál sería una salida aparente a esta situación? Porque si bien es cierto, esas personas necesitan seguridad social y propiamente quizás el Estado no pueda cargar con todo, pero tampoco se lo podemos dejar la carga a quien emplea a esas personas, que generalmente son informales, no somos empresas. ¿Qué salida y qué soluciones se le ha ido buscando? Pero por favor, piénselo bien, le vamos a dar un poquito de tiempo y vamos a ir a la pausa y volvemos con usted. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, continuamos con nuestra conversación con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Máximo, habías dejado una pregunta antes de la pausa. Alternativas a la resolución 1422 que fue declarada inconstitucional. Lo primero que quiero señalar es que al emitir su decisión el Tribunal Constitucional, como máxima autoridad en la materia, solamente queda el camino de acatarla. Punto y aparte. Dicho eso, tenemos que recordar que el trabajo doméstico no fue creado por esas resoluciones. No. El trabajo doméstico está contemplado en nuestro Código de Trabajo. Pero no solamente eso. La República Dominicana es signatario ratificante del Convenio 189 de Trabajo Doméstico. Es decir, que el país tiene obligaciones antes de esas resoluciones. Pero además tenemos que recordar que son 3 resoluciones. La de regulación del laboral, que es la que usted se refiere, la de salarios, que está vigente, y la del Consejo de Seguridad Social, que también fue recurrida y hasta la fecha el tribunal no se ha pronunciado. Independientemente de los factores técnicos, el gobierno del presidente Abinader se ha caracterizado y comprometido por no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Más de 240 personas que trabajan en el sector de trabajo doméstico se encuentran excluidos de la sociedad. Y el gobierno del presidente Abinader decidió hacerlo responsable y buscar una manera de lograr la inserción de esas personas a la sociedad con todos sus derechos. Obviamente el gobierno tenía un criterio que el tribunal difirió y se respeta. Si hubiésemos tenido ese criterio, no hubiésemos hecho eso, sino otra cosa. Ahora bien, quedan
relegado y olvidado esos trabajadores, sobre todo mujeres trabajadoras de trabajo doméstico? Imposible. Nosotros vamos a seguir trabajando para que encontremos la manera de que a esos trabajadores se les reconozca todos los derechos y también a los empleadores del trabajo doméstico tengan la protección de la formalización de ese empleo, porque recuerden que otro de los objetivos que hemos perseguido con esto es que los empleadores tengan la cobertura del subsidio de maternidad, de lactancia y enfermedad común, así como también de la protección del seguro de riesgos laborales, obviamente recibido por el trabajador, pero también en beneficio del empleador. Entonces, en definitiva, si bien esa ruta fue declarada inconstitucional y así se acatará, el gobierno y el sector del tripartismo, o los sectores del tripartismo, vamos a seguir buscando mecanismos para que el objetivo central, que fue el que me parece que todo el mundo, sin excepción, coincidió en que esas personas tengan la protección que la sociedad tiene que darle. Yo personalmente también creo, y creo que todos coincidimos en que esas personas necesitan su seguridad social y que la verdad es que la pobreza tiene rostro de mujer y que ese sector de empleadas domésticas es el tercer empleador de mujeres en nuestro país. O sea que la buena voluntad se siente y por eso quiero felicitar, pero creo que aspiro a tener algún día poder que finalmente esas mujeres tengan sus derechos. Y hablando de que el presidente y también usted como ministro tienen el fuerte compromiso de que no se quede nadie atrás, yo quiero saber qué medidas está implementando el Ministerio de Trabajo para incluir a esas personas más desfavorecidas, podemos decir población rural, mujeres, personas con discapacidad, entre otros. ¿Cómo no? Bueno, efectivamente, bajo la consigna o bajo la intención de no dejar a nadie atrás, hemos también concentrado esfuerzos para lograr aumentar la capacidad de inserción laboral, especialmente a personas con mayores niveles de vulnerabilidad. Sea esta vulnerabilidad por situaciones de sufrir o vivir con alguna discapacidad, o sea por otra causa. De hecho, tanto es así que en la gestión, por ejemplo, logramos incluir en los sistemas laborales que los empleadores registran a los empleadores, incluir la información de trabajadores con discapacidad para poder lograr aumentarlo. Tanto es así, también repito, estamos desarrollando programas juntos con el PNUD para la sensibilización de las empresas, explicando por qué es positivo y por qué no es más gravoso para la empresa darle ingreso a personas con algún nivel de discapacidad, y también en trabajos conjuntos con la Fundación 11 de España para lograr aumentar ese conocimiento y esa sensibilización. Nuestro objetivo en esa dirección es, por un lado, lograr cumplir lo que la ley manda en cuanto a inserción laboral en el sector privado, porque es el que regulamos, aunque también apoyamos que se produzca en el sector público. Y de esa manera materializar esa mayor participación. Tenemos la expectativa de poder en este próximo mes que comienza mañana de septiembre, poder materializar un acto de compromiso con los sectores gubernamentales, empleadores y trabajadores, así como fundaciones que se dedican a ese tipo de labores también de apoyo, un compromiso firme, concreto, de la inserción y la inclusión laboral, o la inserción laboral inclusiva. Si lo confirmamos, que creo que pudiera ser cerca del 20 de septiembre, vamos a extenderle, o desde ya les avanzo, están cordialmente invitados para que podamos ser parte de ese compromiso y aumentar ese nivel de participación. Las políticas públicas de empleo que el gobierno del presidente Abinader ha estado implementando incluyen un componente fundamental, y es el de la capacitación para el empleo. Desde el Observatorio del Mercado Laboral hemos podido verificar que la brecha de capacidad que existe entre lo que el mercado laboral demanda y lo que los centros de formación producen ha sido históricamente amplia. Lamentablemente para nuestro país, pero no somos el único país. Prácticamente es un problema mundial, sobre todo porque la realidad del trabajo está en constante cambio, sobre todo y con más velocidad
después del desarrollo de tecnologías de la información, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo la identificación de las demandas del mercado laboral, los análisis prospectivos de las demandas que el mercado estará haciendo hacia futuro, para ahora establecer los regímenes de formación, las currículas, para poder lograr la producción de recursos humanos con las capacidades que el mercado demande. Pero quiero recordar también que el mercado laboral ya no es el mercado laboral local, el mercado laboral dominicano. El mercado laboral es mundial. Global. Así es. Mundial, con el compromiso y la dificultad también global de cómo lograr la formalización de ese trabajo transnacional y deslocalizado, que es una realidad. Entonces, es un tema amplio en el que desde el punto de vista de la República Dominicana hemos estado dando seguimiento, y por eso es que el Ministerio de Trabajo forma parte del Gabinete de Educación para poder alimentar el proceso de diseño de las currículas respecto a las expectativas nacionales e internacionales que se requieren en el mercado laboral, incluyendo aquellas capacidades de inclusión, valga la redundancia. Ministro, yo le tengo, que me excusen mis compañeros, le tengo dos preguntas. No, pero pongo un podcast, tú hablas solo con el ministro. La primera, ministro, tiene que ver con, usted hablaba entre los logros que han tenido en estos 3 años, lo de los 22, 23 aumentos de salario mínimo. Y para ello una clave ha sido el funcionamiento eficiente del tripartismo, cosa que no es común en todos los países. Pareciera que están en una especie de luna de miel en los 3 sectores. Esa luna de miel, ¿qué tanto se va a extender en el tiempo? ¿Qué tanto se podría esperar en el tiempo? La pensión. Eso por una parte. Y por la otra, usted también preside el Consejo de Seguridad Social. Y uno de los gremios que más ha cuestionado al Consejo por el tema de las ARS, etcétera, es el Colegio Médico, que permanentemente está llamando a paros de los médicos, aun cuando también han sido beneficiados con algunos aumentos. De hecho, acaban de anunciar un nuevo paro para el día 7. Ayúdenme a entender esos 2 temas. ¿Cómo no? Si me permite, de atrás hacia adelante. Mire, hace 21 años en este país se adoptó la ley 8701, 22 años, que es la ley de seguridad social. Establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Gracias. Al establecer el sistema que tenemos, la sociedad dominicana se dotó a sí misma de una de las mayores conquistas de las que cuenta. ¿Por qué? ¿Qué existía antes de esa ley? Antes de esa ley existía el Instituto Dominicano de Seguro Social, es decir, un sistema de seguro social que es diferente a un sistema de seguridad social. En el sistema antiguo, ¿ustedes saben qué proporción de la población tenía algún tipo de cobertura de salud? Mínimo. 12%. Wow. A eso se le agregaban algunos porcentajes de sistemas especiales como Banco Central y llegaba a casi 18% total de la población. ¿Ustedes saben cuál es la proporción de la población que en el día de hoy, después de que el presidente Abinader en diciembre de 2020 hiciera un esfuerzo adicional desde la gestión de gobierno, tiene alguna cobertura, por ejemplo, de salud por el Sistema Dominicano de Seguridad Social? Más del 98%. 12% versus 98%, prácticamente cobertura universal. ¿El sistema es perfecto? Imposible, claro que no. El sistema requiere de una serie de reformas profundas, no solamente paramétricas, sino también estructurales. Ahora, tenemos que saber que las posibles reformas que tenga este sistema que sufrir tienen que ser para mejorar y para sobre lo que se ha avanzado construir, no para destruir. Señores, 12% de cobertura en cuanto a la población, ahora cerca de un 98%. Eso en cuanto a salud. Pero en cuanto a pensiones, efectivamente, una cantidad muy amplia de dominicanos tiene algún tipo de pensión. ¿Es la pensión que aspiramos? No, aspiramos a más, necesitamos más. Pero eso tiene que ver con los niveles salariales, claro,
porque tiene que ver efectivamente con la cantidad y la forma de cotización, pero también tiene que ver con la formalización del empleo, por ejemplo, el trabajo doméstico. Entre otras cosas, no solamente. 55-56% del trabajo en la República Dominicana es informal. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. Para eso entonces vamos a destruir. No, tenemos que mejorar y construir. ¿Que hay cosas que corregir? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué cosas hemos hecho para ir en lo que producimos una modernización de la Ley de Seguridad Social? ¿Qué cosas hemos hecho? Bueno, en el 2021 logramos incluir en la cobertura de salud de la Seguridad Social varias cosas. Por ejemplo, la atención integral de trasplante renal no estaba incluida. Estaba incluida la operación al que recibía el riñón, pero estaba excluida el donante y el tratamiento médico previo y posterior. Figúrense ustedes. Terrible. Logramos incluirlo totalmente. ¿Qué logramos incluir también hace 2 años? Logramos incluir la revisión preventiva de propensión de cáncer de mama con análisis BRCA1 y BRCA2. Pero logramos incluir también la mastectomía profiláctica preventiva. Pero también logramos incluir, que no estaba, la reconstrucción mamaria por haber tenido que hacer una mastectomía por cáncer. Eso solamente fue en el 21. Pero en el 22 logramos también reducir para internamientos a la mitad el copago que los afiliados han tenido que pagar. Pero ¿qué más hemos producido también en este año 2022, recién pasado, ya no tan recién pasado, el año pasado? También logramos incluir coberturas adicionales en ámbitos, por ejemplo, de riesgos laborales. Ustedes saben que cuando este gobierno llegó al poder, habían pensiones por accidentes laborales de cerca de 400 pesos. Ay, Dios mío. Pero establecimos como mínimo, aumentando en 1.248% a 8.000 pesos, como mínimo, que también es insuficiente, pero como mínimo. Ustedes saben que no estaba incluido la cobertura de gastos funerarios por accidentes laborales, y el año pasado lo incluimos. Pero ¿qué más hemos logrado en esta gestión en materia de seguridad social? El año pasado, 2022, logramos la reinterpretación de la ley para materializar la posibilidad de que cerca de 28,000 familias dominicanas, si así lo desearen, pudieran solicitar la entrega anticipada de los fondos de pensiones a sus nombres cotizados por ellos y por sus empleadores. Esa cantidad llega al número de más de 7.500 millones de pesos. Pero también ustedes saben lo que acabamos de producir hace 1 mes y medio, 2 meses, en materia pensional de la Seguridad Social. Logramos también habilitar la fórmula durante años solicitada de que personas que habían estado trabajando antes del inicio de la ley 8701 en el Estado y que fueron transferidas al sistema de capitalización individual, si así lo desean y le conviene, hoy ya pueden iniciar un proceso para que, si así lo quieren, repito, puedan retornar al sistema de reparto. Eso es un reclamo que duró décadas solicitándose. Y ahora voy a la primera parte de la pregunta suya, la acción de conversación constante, de transparencia, de confianza que esto a su vez produce, del diálogo social, estas mejoras han sido posibles. Es decir, una de las razones por la cual efectivamente los aumentos salariales, estas mejoras en seguridad social y otras cosas más se han podido materializar es porque el gobierno del presidente Abinader, que se caracteriza por esa apertura, recuerden, señores, que teníamos un presidente que decía que los dominicanos no sabían pensar porque no conceptualizaban. Y luego tuvimos un presidente que no hablaba con la población, decían que era mudo. Sí. Tenemos un presidente que conversa constantemente con este pueblo, que desde el principio de su gobierno demostró que si hay acciones que tienen que ser corregidas y reenfocadas, pues lo hacen, porque es de eso de lo que se trata. Y precisamente eso es lo que ha permitido que el diálogo del gobierno con los empleadores y trabajadores en el tripartismo haya producido estos resultados. En esencia, significa confianza.
La comenzó hasta Danilo Medina. Búsquelo ahí. Ministro, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Continuamos con nuestra conversación con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Amigo, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. No, Máximo, déjalo ahí. Karina. Es broma, Máximo, adelante. Es verdad que el programa se llama No se diga más, pero la dama no habla. No, primero la dama. Es que yo quiero entrar a la parte política y si Máximo va para allá. No, yo voy también para la parte política, pero en un ratico. Primero, ministro, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo para ir cerrando la brecha del trabajo informal? Usted bien apuntalaba de que cerca de un 60% del trabajo de la República Dominicana es informal. ¿A qué se debe de que ya en pleno 2023 todavía esa brecha es tan amplia? Bueno, comenzando porque es un mal que se tiene en muchos países del mundo, específicamente en la región iberoamericana, o latinoamericana más que Iberoamérica. Latinoamericana, hay países que andan cerca del 80%, obviamente no queremos compararnos con esos ejemplos, sino como otros países también de la región como Uruguay, en donde anda cerca de un 20%, de un nivel de formalidad mucho mayor. Es un tema que tiene que ser abordado tanto en una reforma integral de varios ámbitos. Por eso el presidente mandó el mensaje y materializó los diálogos que dieron como resultado el planteamiento de 15 mesas temáticas para 15 reformas, entre ellas las laborales, las de seguridad social, bueno, y todas las que conocemos. Que no le pase como la policial. Eso va caminando muy bien. No, una cosa, Félix Sánchez. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Usted ve lo que le digo? No, pero es conversando. No, usted dice que va corriendo bien y yo digo, no. Que yo digo ya caminando bien. Sí. Eso va muy bien. Entonces, en definitiva, el problema de la informalidad es un problema histórico en donde, a pesar de estar en los niveles que ha estado, en los últimos 2 años y medio, después de la pandemia, aproximadamente, se ha logrado reducir. Con la pandemia aumentó, Claro. sobre todo afectando a mujeres y jóvenes, y a partir de políticas como las que hemos mencionado, ha comenzado a reducir para colocarse en niveles similares a los previos de pandemia, y en algunos casos sectoriales un poco por debajo. Por ejemplo, el programa de República Dominicana Trabaja y el componente de empleabilidad juvenil y de empleo temporal han sido fundamentales para lograr esa reducción de ese pico que se produjo por pandemia de la informalidad. Porque el costo del entrenamiento de un nuevo trabajador con una primera nueva experiencia, el gobierno lo está solventando con estos apoyos y con estas ayudas de formalización del empleo. Junto con eso, obviamente, es la aplicación del Plan Nacional de Empleo. Y qué bueno que usted me preguntó eso porque me permite recordar lo siguiente. En mayo del 2021 se reactivó la Comisión Nacional de Empleo, CONEMPLEO, que está compuesta por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Economía. En esa oportunidad se reactivó eso y se produjo y se presentó al fin del año el Plan Nacional de Empleo de la gestión de gobierno. Gracias a ese Plan Nacional de Empleo, con ámbitos como los que ya he mencionado aquí, pero también con ámbitos como los que desarrolla otros ministerios, como de Industria y Comercio, Economía y demás, es que hemos logrado reducir los niveles de informalidad con el pico de la pandemia y se tienen que materializar nuevas reducciones, algunas de las cuales hay que aceptar, están atadas a algunas de las reformas antes planteadas. Ministro, el tema de la cesantía y la modificación al Código de Trabajo, muchos sindicatos están luchando por proteger la cesantía dentro de lo que sería un nuevo Código de Trabajo, y me gustaría saber cómo van estos debates de discusión. En los diálogos de reforma del Código, yo diría de modernización más bien del Código, hemos logrado puntos de consenso en más de un 90% de los artículos del Código. Obviamente, hay unos porcentajes que son inalcanzables, como el 100%, pero sin desmedro de eso, el gobierno ha sido muy claro y ha dicho que la cesantía como tal no puede desaparecer. Ahora bien, la modernización del código tiene que traer consigo otras conquistas que faciliten la productividad, que faciliten la inserción laboral, que faciliten la creación de empleos formales. Los costos laborales, obviamente hay que revisarlo sin que esto signifique una eliminación de los derechos de los trabajadores, que el gobierno obviamente va a proteger como ha protegido y a ampliar también como hemos planteado.
tenemos la expectativa, tenemos la esperanza, estamos trabajando para poder lograr una definición final de esos temas y que produzca temas novedosos que tienen que ser considerados. Por ejemplo, se encuentran consensuados temas como teletrabajo, se encuentran consensuados temas de la reducción, esto es muy importante, la reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Durante los últimos 30 años se han construido y se han encontrado vacíos en donde ha permitido que personas engañen a trabajadores, engañen a empleadores y se beneficien en el intermedio, aumentando la judicialización de las relaciones laborales. Uno de los objetivos del gobierno es modificar y modernizarlo, el código, para reducir, en algunos casos eliminar esa sobrejudicialización, aumentando la capacidad de consensos a través de mediación y mejorando, obviamente, la seriedad de las acciones judiciales. Y así como eso, otros temas ya también se encuentran consensuados, pero no debo de entrar en todos los detalles por respeto al proceso mismo y que aspiramos y queremos que sea comunicado oportunamente cuando el proceso concluye con todos los actores del tripartismo de manera conjunta. Ministro, especialmente la oposición habla de el... no hay oposición en este gobierno. Ahí dicen ellos que están cada vez más sólidos después de esta triple alianza que acaban de anunciar. Sin embargo, veo que es una alianza que por ninguna parte señala el ataque a la corrupción. Entonces, en el 2020, este país votó por la transparencia, votó por la honestidad, votó por el fin de la impunidad y la corrupción. Y quienes fueron sacados del poder ahora quieren presentarle al país un pseudoacuerdo en donde la corrupción no se menciona, como si no fueran responsables. ¿Y cuáles de esos actores han pedido perdón a la sociedad dominicana cuando funcionarios y familiares han sido acusados por la justicia y demostrado situaciones? Entonces, hay que tener base moral para poder plantearle al país una serie de cosas. Ahora, si hubiese habido ese mea culpa, puede que la sociedad interpretara con mayor crédito eso que quisieron anunciar y que el país no lo ha cogido con ningún tipo de seriedad. Porque tampoco han sido capaces ellos de presentarse en diferentes puntos del país con candidaturas comunes, sino que están condicionando una segunda vuelta que todos sabemos que no va a ocurrir, porque el gobierno actual que preside Luis Abinader tiene un respaldo absoluto de la población dominicana. Claro, como decía el presidente Abinader en su interlocución en esta semana, es su trabajo, es correcto que lo hagan, eso se llama un presidente democrático, eso fortalece la democracia en la que todos tenemos que estar de acuerdo. Pero tenemos que fomentar un debate democrático que no sea electorero, sino que esté fundamentado en propuestas serias. Y en esa dirección es que nosotros decimos, bueno, sí, tienen que hacer lo que tengan que hacer para lograr tratar de mejorar sus posibilidades. Pero ¿cuáles son las realidades? Que en 3 años de gobierno ha habido una cantidad de resultados, no solamente de propuestas ya. Alexander, en los primeros 6 meses, la entonces oposición estaba alegando que el gobierno solamente anunciaba cosas. A medida que han pasado los meses y los primeros años, el gobierno ha ido materializando conclusiones, como por ejemplo, terminar proyectos que se iniciaron en gobiernos pasados, cosa que no hacían antes. Eso se llama continuidad de Estado. Eso se llama responsabilidad de Estado. Pero también iniciar y concluir iniciativas que ya se han entregado a la población dominicana, no solamente en materia de obras públicas, no solamente, como ya he dicho, en materias salariales. En todas las áreas se han materializado resultados positivos, que quedan otros, por supuesto, pero un gobierno que tiene 3 años de haberse inaugurado, de los cuales 1.5, es decir, la mitad, 50% de ese periodo ha sido atestado por pandemia, en términos, digamos, entre comillas reales, ha sido la mitad del proceso sin pandemia y ya hay resultados. Entonces, es normal que la oposición tenga que hacer su trabajo, pero la veo que está bastante desenfocada porque, excepto honrosas excepciones, no vemos propuestas con credibilidad.
Ay, Dios mío. Ministro, vamos al plano político en lleno. Yo creo que estamos ahí ya. ¿Ya estamos ahí? No, pero vamos a darle. Bienvenido, venga usted al plano político. Bien. Todo lo demás ya está. Usted es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Así es. Y haciendo un poco de historia, este partido fue fundado en el 2005. Correcto. A raíz de una división que hubo entre su padre, Atuey de Camps, y el expresidente Hipólito Mejía, fruto de el tema que hoy está en la palestra, que es la reelección. O sea, un partido que se formó por el desacuerdo de la reelección, independientemente de quién fuera, de que fuera Hipólito, de quien fuera. ¿Cómo es que hoy, todavía con los estatutos en el partido antirreeleccionista, cómo es que hoy el presidente de ese partido es uno de los promotores de la reelección, aún en contra de los estatutos de ese partido? Con muchísimo gusto. Mire, efectivamente el PRCD nació por eso que usted acaba de decir. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el 2002-2003? Una reforma constitucional. Es decir, el gobierno de turno impuso el poder político del gobierno para imponer, valga la redundancia, una reforma constitucional. ¿Para qué? Para solamente eso, para cambiar la prohibición que establecía en ese momento la Constitución. ¿Qué significa eso? Eso significa la erosión de la institucionalidad. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Ha tocado la Constitución? No. En los 90 también era... Permítame terminar. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Ha tocado la Constitución? No. Al contrario, la ha fortalecido. Es más, este gobierno propuso justamente incluir en la Constitución la independencia del Ministerio Público y la oposición se opuso, valga la redundancia. Claro, con el temor de que más independencia significa más auscultamiento de las acciones y ejecutorias de las pasadas gestiones. Pero bien, si usted, ya que usted me pregunta, en la década de los 20, la Revolución Mexicana trajo consigo una influencia política regional, inspirada también en asuntos de principios antirreeleccionistas, que todavía en México existe constitucionalmente desde hace casi 100 años. Eso también influyó a la República Dominicana y al PRD fundado en Cuba en la década de los 30. Cuando el doctor José Francisco Peña Gómez en su tesis doctoral estableció su posición en contra de la reelección, lo hace también en el contexto de una constitución balaguerista donde no había ningún tipo de limitación. ¿Pero por qué? ¿Con cuál objetivo el doctor Peña Gómez establece en su tesis que se debía atender eso? Porque la debilidad institucional hacía peligrar el fortalecimiento democrático. Es decir, el objetivo central de todo ello no es otro que el fortalecimiento institucional. Y la institución de un país está fundamentada en su constitución. Y la constitución dominicana de hoy, no modificada por este gobierno, establece la posibilidad de una repostulación. Entonces, eso es fortalecimiento institucional. Y por esa razón, nosotros entendemos que es el presidente Luis Abinader que tiene que seguir la conducción del gobierno y materializar así más profundidad en los cambios que signifiquen más fortalecimiento institucional. La segunda, ¿se modificaron los estatutos del partido? No es necesario porque dice, según los planteamientos de José Francisco Peña Gómez. Lo que pasa es que no todo el mundo los conoce y los planteamientos de José Francisco Peña Gómez son lo que acabo de expresar. Bien. Ministro, en esta campaña en esta pre-campaña, ha surgido toda una discusión alrededor de un comunicado de admonición por parte de la Junta Central Electoral que prohíbe, o que prohibía en ese momento, todo el tema de proselitismo en esta etapa del proceso. Los partidos de la oposición y particularmente Leonel Fernández cuestionó dicho comunicado e incluso expresó públicamente que eso iba en contra de la libertad de expresión, en contra del sistema democrático, etcétera, e incluso de manera envalentonada, tanto Fuerza del Pueblo como PLD dijeron que ellos no le iban a prestar atención a eso. Luego vino la Junta Central Electoral, saca una resolución el día lunes, en la que de alguna manera reconoce que algunos de los puntos incluidos en el comunicado de admonición
efectivamente debían descartarlos por sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, pero mantiene otros puntos de prohibición. Aún así, el PLD llama a una cumbre de la Junta, y aún así el PLD, a través de Charlie Mariotti, dice que sí, que ellos asistirán a la cumbre, pero que además ellos van a seguir en las calles. ¿Cómo ven ustedes, partido de gobierno, esta actitud de los partidos de oposición con respecto a la Junta Central Electoral? Ayer incluso, y escúcheme que me extienda un poco, hablábamos con el doctor Cristóbal Rodríguez, quien escribió un interesante artículo en Diario Libre hablando del peligro de ese tipo de posiciones, porque iban precisamente en contra de la institucionalidad. Mire, justamente es a eso a lo que nos referimos, de por qué este país decidió en el 2020 darle un punto final a toda una generación de gobierno. Es por eso que nosotros, en los recorridos que hacemos en el territorio nacional, en nuestra intervención señalamos que sobre todo a los más jóvenes, quienes tal vez no recuerdan o no vivieron una de las partes de los gobiernos de régimen del PLD, con diferentes nombres ahora, pero lo mismo, quieren ser engañados o pretenden ser los que sean engañados por discursos. Señores, tenemos candidatos que quieren retornar al poder, que gobernaron 12 y 20 años y que ahora pretenden decir que van a resolver tal o cual problema cuando no lo lograron ni les interesó en muchos casos en eso. Y la actitud en el proceso electoral en que nos encontramos de desconocer la fortaleza institucional de las instituciones, valga la redundancia, públicas que están encargadas de dirigir los procesos, pues es preocupante. Mientras que tenemos un presidente de la República y los partidos que le apoyamos, que entendemos que ganamos más como país, aunque podamos diferir, ganamos más como país respetando los procesos. Entonces, estos partidos de oposición, como usted lo ha señalado, han declarado públicamente su decisión de no acatar las decisiones o las reglamentaciones del lugar. Bueno, nosotros diferimos, entendemos que si bien usted puede no estar de acuerdo, hay mecanismos para atenderlo, pero entendemos que al final de cuentas les va a hacer peor. ¿Por qué? Porque la gente lo que está viendo, independientemente de cómo se llamen, es que hay un grupo de partidos y un candidato presidencial que pretende y prefiere respetar la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Hay un grupo de partidos y unos candidatos que prefieren pasarle por encima o quisieran avasallar la institucionalidad democrática de la República Dominicana para hacer valer su visión o sus posiciones, en donde ya el país dijo hace 3 años que no quieren seguir con esas posiciones. Pero es más, usted me podrá decir, bueno, pero ya hace 3 años cambiaron la opinión. Más de 20, casi 30 creo que sondeos se han publicado y encuestas. Y en todas está el presidente Luis Abinader muy, muy por encima. Entonces es una decisión que el país tomó y que ahora va simplemente a ratificar. Entonces, le deseamos suerte a quienes entienden que esa es la vía de fortalecimiento del país. Lamentamos que así sea. En cambio, nosotros proponemos que fortalezcamos la institucionalidad democrática y que el juego democrático se desarrolle con reglas de transparencia y de respeto a todos. ¿Por qué los dominicanos deben darle 4 años más a Luis Abinader? Me parece que quiere decir algo. Una garrapela. No lo aguante, deja que se exprese, porque parece que tiene que asumir otra posición. No. Cuando los micrófonos están abiertos. Miren, en este gobierno que dirige y preside Luis Abinader, hemos podido ver una de las cosas que este país más anheló en los últimos años del régimen PLDista y que no se fue materializado por ese. Y es un gobierno llano, un presidente de carne y hueso, una persona con la intención constante de buscar una capacidad de trabajo envidiable, con la capacidad también de comunicar y conversar, como he dicho. Solamente eso señala más de lo que cualquiera de nosotros pueda expresar.
Pero si adicionalmente a eso le añadimos la cantidad de ejecutorias, señores, a pesar de la inflación mundial, por ejemplo, en materia económica, en este país fue de los que menos impactó gracias a las políticas sociales y a las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias que se implementaron. Al mes de mayo o junio, el objetivo de crecimiento de la economía y de control de la inflación se había logrado y ahora en este segundo semestre comienza a mejorarse y a sentirse aún más el crecimiento. Solamente en este año. Pero en materia de ayudas sociales, de programas sociales, se han duplicado los beneficiarios sin excluir a quienes estaban, porque el Estado debe tener continuidad, pero también se han multiplicado y en algunos casos duplicado los montos y los valores. Ya hemos hablado en este mismo programa las mejoras de condiciones de los trabajadores, no lo voy a repetir, pero en todos los ámbitos salariales, seguridad social, protección, etc. Pero también se han descentralizado las inversiones del gobierno. Señores, por ejemplo, Santiago. Santiago es un antes y un después. Y no lo digo yo, ahí está. Pero también así como está Santiago, la visión de la inversión estratégica en puntos como Montecristi, como Pedernales, la visión de desarrollar el país de manera integral, eso es lo que se llama un gobierno que no está solamente gobernando para un pequeño grupo, sino para todo el país. La búsqueda de soluciones con la participación de la gente, porque al final de cuentas, la democracia no se puede dar por descontado. La democracia es una inversión que le ha costado mucho a este país, a muchos dominicanos, sangre también, y tiene que ser alimentada y abonada todos los días. Y el abono de la democracia no es otro que el diálogo social. Y si algo este gobierno se ha caracterizado y la oposición ha querido criticarlo, es por querer construir consensos y por querer siempre dialogar. Bueno, por eso se llama, para que se enteren los amigos de la oposición, democracia. Eso se llama participación desde el sector público con los trabajadores y con el sector privado para que juntos desarrollemos este país. Por eso tenemos que seguir con Luis Abinader, porque de lo contrario sería retornar a la opacidad, sería retornar a las condiciones que nadie conoce por asuntos de justamente opacidad y que ahora con una persecución de la justicia apartidista se ha comenzado a conocer. Eso sería retornar a las actitudes de funcionarios, porque hay que recordar, señores, como era hace 3 años y pico, antes de pandemia, una cantidad de funcionarios que entendían que hacían y deshacían y no pasaba nada, como en efecto sucedía. Ahora somos servidores, carne y hueso. Pero señores, un presidente de la República que convoca a un Consejo de Ministros hace 2 semanas, 3 semanas, y señala ahí, y se hizo público obviamente, 0 acciones políticas desde el Estado. Quien cometa esa falta va a obtener las consecuencias. Eso no sucedía. Pero en este mismo gestión de gobierno, personas que han tal vez, alegadamente, sido acusados de acciones incorrectas, han tenido consecuencias. Entonces, eso es lo que se llama régimen de consecuencias, eso es lo que se llama institucionalidad democrática, eso es lo que se llama propugnar por la democracia. No volver atrás, no volver a esa pesadilla, sino seguir construyendo. Además, finalmente, el presidente Abinader representa una transición generacional en la República Dominicana y en nuestra democracia. Tenemos que seguir construyendo hacia ello. Estamos seguros que tal vez en el futuro algunas fuerzas opositoras finalmente decollen con nuevas propuestas, pero en este momento la realidad es que ninguna de ellas representa el sentir del pueblo y la aspiración hacia el futuro, sino que así lo representa Luis Abinader. Ministro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, no por nosotros, sino por su agenda, que sabemos que está muy complicada, pero yo estoy seguro que no me perdonarían nuestros oyentes si no le pidiera
una de dos cosas. Usted dice, usted prueba de fuego. Usted escoge cuál de las dos prefiere. Una, confesarnos aquí, solamente entre nosotros. Cuidado. ¿Cuál ha sido el momento más complicado en lo personal durante estos 3 años como ministro de Trabajo? Más complicado, más crítico, que dijera, vamos a soltar esta vaina. ¿por qué me metí en esto? Algo así, ¿verdad? O prefiere respondernos esa pregunta, o prefiere deleitarnos con su voz, cantándonos alguna pieza de Luis Miguel. No, miren. Por debajo de la mesa, déjame yo pedirle, sí. Parece que usted está muy acostumbrado a que la oposición haga cosas por debajo de la mesa. Nosotros lo hacemos. Mira, no me haga hablar, ministro. No me haga hablar. No me haga hablar, porque aquí se hacen muchas cosas debajo de la mesa también. Hable todo lo que quiera, que ahí está la justicia independiente. Miren, nosotros hace ya muchos años tomamos la decisión de cumplir con nuestra responsabilidad cívica de participar en política. Entendemos que todos tenemos que cubrir una cuota de esa responsabilidad ciudadana en una u otro escenario. En el caso nuestro decidimos hacerlo directamente desde la actividad política y por eso de hace muchos años nos dedicamos también a ella. Independientemente de las vicisitudes, independientemente de las dificultades que diferentes momentos presentan, como por ejemplo cuando llegamos a las posiciones en medio de la pandemia, todo cerrado, en mascarillas, todo lo que vivimos, ¿no? Ha sido la primera oportunidad en la que hemos podido servir del sector público a nuestro país. Y lo hemos hecho con entrega, lo hemos hecho con sacrificio y lo hemos hecho con amor, porque entendemos lo que ya mencionaba antes, es una responsabilidad del fortalecimiento de la democracia de este país, aumento de las libertades y profundización de la justicia social. Al final de cuentas, esas dificultades, esas jornadas inacabables, sin que tengan salario por horas extraordinarias, a propósito del Ministerio de Trabajo, porque somos sector público, en un momento pueden ser tal vez abrumadoras, pero en realidad inmediatamente pasan unos minutos o un rato, uno se da cuenta de que justamente por eso que estamos en esto. Entonces, le damos la bienvenida a las dificultades que se puedan presentar, porque justamente para eso es que estamos. Las instituciones que representan el gobierno del Estado Dominicano están para atender las dificultades y atenderlas desde la apertura y desde la transparencia. Bueno, muy bien, gracias por escoger esa pregunta, pero igual nos puede cantar un poco, ¿eh? No por nosotros, por los oyentes. Hablamos de eso después. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, ha sido el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps, en su primera visita a este programa. Sí. Esperamos que primera de muchas. Gracias por recibirme. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.